profesor como diseñador de experiencias de aprendizaje y que va a ser facilitado por Marisol Aguilar y Omar Gutiérrez, los dos miembros de la Coordinación de Educación Virtual. Y bueno, desde el área de educación virtual, hoy tengo el privilegio de darles la bienvenida a este webinar y me voy a tomar la libertad de presentar a los facilitadores. En primer lugar, me siento muy orgullosa de presentar a nuestra colaboradora académica de tiempo completo de la Coordinación de Educación Virtual, Marisol Aguilar Mier, quien es maestra en Nuevas Tecnologías para el Aprendizaje y licenciada en Educación por la Ibero Puebla. Además, se ha desempeñado en diversas instituciones de educación superior, en diversas áreas de gestión académica, docencia, diseño y evaluación curricular, y también en investigación desde hace más de 20 años, o sea que tiene mucha experiencia y podemos aprender hoy mucho de ella. Además, ha sido coordinadora de diversas áreas en la Ibero Puebla, como educación virtual, la licenciatura en procesos educativos, el área de evaluación académica, el área de información y análisis académico, y también fue secretaria particular del rector hace algunos años, y también ha participado como ponente en diferentes espacios y cuenta con investigaciones y estudios sobre práctica docente, evaluación del aprendizaje y desarrollo de competencias, así como en TIC e innovación educativa. Ha sido también docente de la licenciatura en procesos educativos y tutora para diversos cursos virtuales en formación de profesores en temáticas relacionadas con desarrollo de competencias digitales. También ha participado en el diseño de cursos en línea y en procesos de acreditación de programas académicos, así como en diversas comisiones institucionales relacionadas con la revisión curricular y la evaluación del aprendizaje. Entonces, pues le damos la bienvenida a Marisol a este webinar. Y por otra parte, el coordinador de educación virtual, Omar Gutiérrez Peral, estará facilitando este espacio de aprendizaje. Él es académico de tiempo completo en la Ibero Puebla, ya desde hace varios años, y ha sido también profesor y diseñador de cursos en modalidades presenciales, semipresencial y en línea, además de ser invitado como ponente y conferencista hablando sobre innovación educativa, aprendizaje en la era digital y formación de docentes, entre otros temas en diversos escenarios. Desde una visión crítica y al mismo tiempo optimista, él es experto en la incorporación de tecnología en los procesos formativos y publica reflexiones y propuestas a través de artículos de opinión en varios medios locales y nacionales. Ha participado en proyectos de investigación sobre TIC y diseño instruccional y tiene estudios de licenciatura en Administración Educativa por la Universidad Pedagógica Nacional. Es experto en diseño de experiencias de aprendizaje por la Universidad de Barcelona y también maestro en educación superior por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Entonces, para no quitar más tiempo de este interesante webinar de el profesor como diseñador de experiencias de aprendizaje, pues le cedo la palabra a los facilitadores. Bienvenidos. Muchas gracias, Cintia. Muy buenos días a todos y a todas. Les damos nuevamente la bienvenida a este segundo webinar del ciclo. Antes de entrar directamente con contenido, me detengo solo en señalar algunos aspectos más de tipo logístico y administrativo. La sesión está siendo grabada y después podrá ser consultada en el canal de YouTube de la Coordinación de Educación Virtual. Desde luego, si no se han suscrito al canal, la invitación es a, terminando este webinar, ir hacia YouTube y hacer la suscripción, porque tenemos un montón de contenido muy valioso y muy interesante siempre en nuestro canal de YouTube. Otro de los avisos logísticos es compartirles que en este momento tenemos todos nuestro micrófono cerrado,
pero una vez que empecemos con el ejercicio de diálogo, desde luego que todo el mundo podrá hacer uso de la palabra a través de su micrófono y también puede comunicarse con todos nosotros a través del chat. El chat está activo allí y ahí pueden empezar un poco a compartir reflexiones, a incluso compartir alguna pregunta y tal, ¿no? Entonces, estos dos anuncios administrativos. Un último que es igual logístico, pero este más bien es de conectividad. Si durante la charla tienen algún problema de conectividad, por supuesto que nos encanta ver las cámaras abiertas, lo digo siempre, pero si pueden apagar su cámara para mejorar la fluidez de la comunicación, eso sería lo ideal en ese momento y llegado el caso, ¿no? Entonces, bueno, y si nosotros llegamos a tener algún lag o tal, por favor, téngannos paciencia porque ya saben que todos dependemos de la potencia de la red en estos días y como todos estamos haciendo uso de la red, de pronto hace sus fechorías, ¿no? Entonces, termino ya con estos anuncios logísticos y ahora sí empiezo un poco a plantear lo que estaremos conversando con todos ustedes el día de hoy, Marisol y yo. Y quizá la primera cosa que nos gustaría señalar como punto de partida es que nos proponemos argumentar a favor de trascender la divulgación de contenido, pero también reconocemos que es importante la explicación y justo el ser capaces de transmitir de un modo no erudito los saberes eruditos que poseemos como profesores. Entonces, ese es un punto de partida súper importante, ¿no? Quisiéramos convencer de entender que es más amplia, pero no queremos que se malentienda nuestro mensaje en términos de que ahora ya no toca explicar como docentes. Desde luego que una parte importante de la docencia es el poder compartir contenidos. Y desde esa base, lo que se nos ocurre como recorrido para esta sesión es entonces plantear una primera reflexión sobre dos paradigmas que estarían representando estas dos posiciones. Por un lado, la divulgación de contenido, por otro, el diseño de experiencias de aprendizaje para la docencia. Y desde esta visión de paradigmas, entonces, reflexionar juntos sobre cómo esto cambia las cosas en diferentes elementos clave del proceso de aprendizaje, como el estudiante, el docente, la dinámica y algunos otros que nos comentará Marisol cuando lleguemos al segundo punto de la agenda. Y una vez que entendamos estos ajustes, estas modificaciones al proceso, nos gustaría entonces concentrarnos en establecer algunas de las que consideramos principales características del docente como diseñador de experiencias de aprendizaje, ir más hacia allá que solo definirlas y plantear algunos tips, algunas recomendaciones para ir acercándonos a un ejercicio práctico en términos de resolver una pregunta a través de un planteamiento que les haremos llegado al punto de la plenaria entonces tener oportunidad de platicar también de algunos abordajes pedagógicos que están en sintonía con esta perspectiva del docente como diseñador. Este es el recorrido, como ven son 5 paradas principales en las que nos vamos a detener en el discurso y empezamos con este planteamiento de los paradigmas, desde dónde percibir y reconocer la práctica docente, pero no queremos hacerlo, Marisol y yo, solo desde lo que se nos ocurre a nosotros o lo que queremos emitir como información, sino que nos parecía que era importante recuperar la creencia, la noción que tenemos todos los que estamos participando en este momento. Y se nos ha ocurrido formularles, colegas, una pregunta inicial. Ahora les explico cómo haremos el ejercicio, aunque seguro que ya han visto muchas veces Mentimeter y ya saben cuál es el paso siguiente, pero antes de decir las instrucciones, me gustaría plantear la pregunta. Si hay que ordenar jerárquicamente las habilidades del docente, y entendemos Marisol y yo que esto es difícil de hacer, pero es importante reflexionarlo. Si hay que ordenar por importancia,
¿Cuáles de estas afirmaciones que están apareciendo ahora en pantalla tienen más o menos importancia en términos de habilidad docente para cada uno de nosotros? Es decir, no hay un bien y mal, pregunta correcta o incorrecta, sino es más bien para cada uno de nosotros qué es lo que resuena cuando vamos leyendo estas afirmaciones que en esencia son habilidades. En el chat les he dejado el enlace para que nos ayuden a Marisol y a mí cargando en su navegador esa página, pero si no quieren o no pueden desde el chat hacerlo, también pueden cargar una página de su navegador en el dispositivo en el que estén conectados, no importa si es tableta, teléfono celular, computadora personal, laptop, en el dispositivo en el que estén conectados. Les pido ayudarnos cargando una página y ya sea con el enlace o con la dirección que está apareciendo en el encabezado de esta lámina, menti.com, www.menti.com, y el código 5942-1362, hacer una reflexión inicial y organizar cada uno de nosotros este ranking de habilidades docentes. Requerirá de algunos minutos de lectura, así es que les pediría que nos tomemos un par de minutos, no más de eso, para revisar estas afirmaciones y luego podamos reflexionar juntos qué es lo que encontramos en términos de qué piensa este grupo, que es lo más importante en términos de habilidades docentes. ¿Les parece que podemos hacer el ejercicio? Si pueden cargar la página en este momento, sería lo ideal. Si alguien tiene problemas para cargar la página, por favor, me comenta en el chat, levanta su manita y atendemos la dificultad que tenga. Ya empiezan a aparecer las primeras respuestas. Agradezco mucho a quienes ya han empezado con el ejercicio. Vemos ya en este momento 4 participaciones y hasta el momento parece que diseñar actividades y tareas con alto potencial formativo es la actividad o la habilidad que consideramos como más relevante. Muchas gracias a quienes están respondiendo la encuesta. Además, debo decir que tienen un ritmo de lectura muy veloz, porque ya tenemos 5 respuestas a apenas algunos pocos minutos de haber iniciado con esta reflexión. Antes de empezar a comentar lo que creemos como grupo, nos gustaría, Marisol y a mí, invitarles a empezar a hacer una reflexión. ¿Qué revela este ranking que aparece allí? Cada uno de nosotros en lo personal, empezar a establecer algunas reflexiones. Parece que tenemos un poco de coincidencia en nuestras opiniones en términos de que exponer y explicar claramente, que sería una habilidad asociada directamente con la divulgación, sí, claro que es una habilidad importante, pero no es la más importante en términos de docencia. Y eso me empieza a llamar a mí mucho la atención. ¿Cómo es que exponer y explicar aparece en el séptimo de estas 11 posiciones que tiene el ranking? Y sin embargo, hacia arriba, las primeras 3 posiciones que tenemos hasta el momento, por lo menos, esta de diseñar actividades y tareas con alto potencial, facilitar la interacción, el diálogo y el trabajo colaborativo y promover un rol activo y una actitud proactiva, las 3 primeras están muy alineadas con la idea de que nuestra principal tarea como docentes es diseñar un entorno de aprendizaje, disponer un ambiente de aprendizaje y en ese sentido diseñar una experiencia para que nuestros estudiantes puedan aprender. Celebro mucho que sea de ese modo porque entonces las ideas que tenemos preparadas para compartir Marisol y yo el día de hoy con ustedes me parece que casan mucho con sus intereses, con sus creencias y que entonces podremos sacarle como grupo
mucho jugo a lo que vamos a compartirles el día de hoy. Hasta el momento tenemos 14 participaciones. Me parece que podríamos empezar ya a avanzar en el ejercicio, un poco a manera de activar nuestras propias ideas respecto del tema. Ya van viendo un poco por dónde vamos a hacer el discurso Marisol y yo. Claro, se empieza a percibir que lo que creemos como actividades principales son justamente el diseño de actividades, promover este rol activo en los estudiantes, acompañarles en el proceso y también explicar, crear, divulgar contenido como parte de ese diseño de la experiencia de aprendizaje. Entonces, por ahí va a ir un poco el discurso de esta mañana y, si me lo permiten, avanzaré una lámina más para que establezcamos un punto de partida. ¿De qué hablamos cuando planteamos el diseño de experiencias de aprendizaje? Tenemos que detenernos solo unos minutos a revisar conjuntamente con todos y todas ustedes cómo es que ahora deberíamos entender el proceso de aprendizaje alrededor de ciertas preguntas clave. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, con quién se aprende? Ya veníamos desde algunos años atrás, desde ya la última década, pero en los últimos 2 años se ha acelerado muchísimo esta reflexión sobre las nuevas ecologías del aprendizaje, en las que frente a la visión de una escolarización universal vamos a oponer una visión de educación distribuida e interconectada, porque nos hemos dado cuenta de que no voy a ir en este orden que aparecen las preguntas, sino más bien como reflexionando junto con ustedes estas diferencias. Nos hemos dado cuenta de que en la actualidad hay una multiplicidad de escenarios en los que ocurren procesos de aprendizaje válidos, importantes, profundos. Es decir, no es que solo lo importante ocurra en la institución escolar formal, sino que hay muchos escenarios donde van ocurriendo un montón de cosas importantes. Y en ese sentido, quisiéramos apostar por entender la experiencia académica de nuestros estudiantes desde la perspectiva del diseño como un recorrido holístico y flexible. Estos dos elementos son claves. Un recorrido holístico y flexible que va entonces a integrar un montón de cosas que forman parte del proceso. Y por hablar de lo que nos ha tocado vivir en los últimos meses, la aspiración es que podamos integrar lo presencial más lo virtual. No mirarlos como dos cosas separadas, superar, como dicen Pardo y Cobo en uno de sus libros, de una vez por todas, esta ruptura y este binomio virtual-presencial como si estuvieran excluidos, y más bien sumar ambas modalidades en una experiencia académica flexible. Pero también lo curricular y extracurricular. Y por eso es que hemos elegido, Marisol y yo, el más como un elemento clave. Es decir, es importante lo curricular, pero también es importante lo extracurricular. Entonces, ¿dónde ocurre el aprendizaje desde esta perspectiva ecológica que planteamos el día de hoy? Ocurre en una multiplicidad de escenarios. Y hacemos un recorrido rapidísimo por estas preguntas clave. ¿Cuándo ocurre? Bueno, a lo largo de la vida, en oposición a esta idea ya de salida de que ocurre previo al ejercicio profesional, que sería la de la escolarización universal, decimos que no, que ocurre a lo largo de toda la vida. ¿Cómo ocurre? Colegas, ya lo sabemos, pero habrá que decirlo, no ocurre solo por la enseñanza directa basada en el lenguaje. Ocurre gracias a una participación nutrida y expresada por y en diversas fuentes y lenguajes. Entonces, eso es un poco el escenario en el que estamos ejerciendo nuestra práctica docente. Y quizás hacia allá es hacia donde nos gustaría un poco ir encaminando la reflexión. A ti y a mí como docentes nos está tocando llevar a cabo nuestra actividad en este escenario altamente distribuido e interconectado, donde hay aprendizaje a lo largo de toda la vida, donde ese aprendizaje ocurre con una variedad de agentes, no solo el profesor, sino pares y una variedad de agentes, donde hay una multiplicidad de escenarios, donde hay entonces también la posibilidad de aprender, ya lo decía, a lo largo de la vida, y quizá dejo al último
este componente, y esta nueva ecología para el aprendizaje nos convoca entonces a replantearnos el qué mismo, el propósito mismo. Si en el paradigma de la escolarización universal lo que más se valoraba es esta serie de saberes estables socialmente valorados y que nosotros como docentes portamos y comunicamos, paradigma de la divulgación. En el paradigma de la ecología del aprendizaje, más bien lo que se valora es esta serie de competencias para actuar y seguir aprendiendo. Y como parte de esa serie de competencias hay un montón de conocimientos, valores, habilidades que a nosotros nos toca acompañar y modelar, pero que también pueden emerger. Y en ese sentido, empezamos como a dejar migas para lo que vendrá después cuando hablemos de tips y recomendaciones, para que tampoco se sienta que esto es un discurso en el aire y completamente abstracto. ¿Qué te parece si pensamos nuestra práctica docente como una vía para que los estudiantes puedan ir integrando un portafolio individual? Porque lo que diseñamos son retos de aprendizaje que tienen que resolver y entonces a la vuelta de ir ganando experiencia, los estudiantes son capaces de tener un portafolio individual que mostrar, que compartir con las habilidades y con los conocimientos y con las competencias que van desarrollando. Pero ¿qué te parece que también pensamos en promover la participación y que formen parte nuestros estudiantes de comunidades de aprendizaje? Y además, como tercer componente clave que apunta ya hacia algo concreto, pensar en nuestros estudiantes como esta competencia, de que desarrollen esta competencia, pues, de conectar ese saber disperso que hay en esa multiplicidad de escenarios, que hay en esa multiplicidad de agentes, para que puedan integrarlo y les ayude a resolver, les ayude a actuar en consecuencia. Entonces, estos son un poco, digamos, los fundamentos, el punto de partida. Finalmente, nos gustaría, Marisol y a mí, plantear como, digamos, elemento final de esta primera reflexión, que entendemos ambos paradigmas no separados, sino como dos polos de un continuo, en los cuales nuestra práctica se moverá y que nosotros aspiramos que esté más orientada hacia la educación distribuida e interconectada, pero que también entendemos que quizá en algunos casos esté un poco más cargado hacia la escolarización universal, porque finalmente lo que queremos decir es cada uno de nosotros hará una interiorización y apropiará esta idea del diseño de experiencias de aprendizaje, pero también es válido entonces mantener una postura. Lo que sí nos gustaría decir es, ojalá que no se cargue a este lado solamente de la escolarización universal, no porque sea un deseo de Marisol y mío, sino porque ya no opera así en la actualidad. Un poco eso, me gustaría dejar esta idea. No es que venga de nuestra mente solamente, es que ya no opera así, es que si miras a los lados, a todos lados, la educación en este momento es distribuida e interconectada. Idea final para pasar adelante de todo esto que hemos dicho, quizá como una especie de apuntando hacia una síntesis, desde el paradigma de la escolarización universal, el proceso gira en torno al docente, quien es el más inteligente del aula, y desde el paradigma que ahora exploramos de la ecología del aprendizaje distribuida e interconectada, el grupo es el más inteligente del aula y entonces hay que aprovechar esta característica. Desde luego, esto no son ideas que vengan solamente de las reflexiones personales, aunque sí forman parte de, sino que tienen un fundamento y aquí les dejamos, ya les compartimos el Genially en el chat, aquí les dejamos el enlace a un artículo muy breve de César Coll, donde se exploran con más detalle todos estos elementos que acabo de comentar. Y desde aquí, desde esta base, entonces vamos ahora a hablar de los actores en el proceso educativo. Le cedo la palabra a Marisol para que continúe con la exposición. Gracias, Omar. Me voy a permitir compartirles también la pantalla. Todo esto que ha estado señalando Omar, quisimos plasmarlo a manera de resumen en este cuadro que les voy a presentar. Para poder comparar más claramente ambos paradigmas
en términos de los actores principales del proceso educativo. Entonces, ¿qué es lo que hace el docente en el paradigma del divulgador? Bueno, pues muy en sintonía con lo que acaba de expresar Omar, la tarea principal va a ser transmitir, puesto que está centrado en el contenido. En contraposición con el paradigma del diseñador, la tarea principal va a ser facilitar, porque su mirada está puesta en el aprendizaje. Entonces, mientras uno expone, explica, demuestra, dirige, se encarga de responder las preguntas y asignar actividades, el otro más bien se va a encargar de orientar, de facilitar, de fomentar la interacción entre los participantes, de ser un moderador del diálogo, de proponer, de promover el cuestionamiento más que responder preguntas y de, en suma, diseñar experiencias. Entonces, el alumno en el paradigma del divulgador pues va a asumir un rol más pasivo. ¿Por qué? Porque le va a tocar escuchar, ya que el profesor es quien va a estar hablando, exponiendo. Entonces va a atender indicaciones, va a hacer lo que se le requiere y va a mantener una actitud receptiva, puesto que esto está centrado en la idea de que el docente posee un conocimiento que transmite o deposita en el estudiante que lo recibe. En contraposición, el alumno en este otro paradigma pues va a asumir un rol activo y más bien para construir su propio aprendizaje pues él necesita participar, necesita crear, necesita hacer, necesita colaborar con los otros y entonces su actitud va a ser proactiva. Finalmente, el grupo en el paradigma del divulgador es más bien secundario porque la interacción entre los participantes o estudiantes es más bien baja y lo que se privilegia es un trabajo individual. Sin embargo, en el paradigma del diseñador de experiencias, el grupo es fundamental, es un actor y la interacción, por consiguiente, va a ser mucho más alta, privilegiando un trabajo colaborativo porque se visualiza el potencial que tiene este tipo de interacción entre los participantes y más orientado hacia crear comunidades de aprendizaje, donde incluido el docente, aportan, suman, colaboran, etc. Entonces, como decía Omar hace un momento, estas ideas se mueven a manera de péndulo entre ambos paradigmas y hay muchos matices en medio, ¿no? Entonces, ¿cómo se ven afectados los elementos del proceso educativo desde estos dos paradigmas? Bueno, pues empezando por el aprendizaje, desde el extremo del docente divulgador, pues más bien se parte de una concepción memorística. El aprendizaje es estático, es acumulativo, va a ser temporal, puesto que ocurre en un tiempo determinado, como decíamos hace un momento, cuando es el periodo de escolarización del sujeto. Es por consiguiente lineal, unidimensional, más bien se trata de reproducir y está más orientado hacia la idea de las disciplinas y del conocimiento desde una percepción individual. En contraposición, desde el paradigma del docente diseñador, el aprendizaje va a ser un proceso constructivista. Entonces, el conocimiento es dinámico, está en constante movimiento, más que ser acumulativo, es progresivo, es permanente y ocurre a lo largo de toda la vida. Más bien se trata de que es un proceso complejo, que es sistémico, que involucra a todos los sentidos y a todas las dimensiones de la persona y que va a ser más que reproductivo, autogestivo y que incluso llega a ser autocorrectivo. Y se origina desde una visión más bien transdisciplinar, no solamente disciplinar, sino como todo, desde todas las disciplinas y desde todos los campos se puede aportar, construir y colaborar desde una visión más bien colectiva. Ahora, ¿cómo es un proceso de comunicación e interacción en el aula desde estos dos paradigmas? Bueno, pues en el primer paradigma más bien es unidireccional, quiere decir del docente, principalmente del docente hacia el estudiante. Y son pocos los canales para interactuar y generalmente va a ser síncrona, es decir, en el momento en el que estamos reunidos en el aula. Por su parte, en el paradigma del docente diseñador, pues más bien es multidireccional, es decir, del docente al estudiante, sí, pero también entre estudiante y estudiante, entre el grupo de estudiantes hacia el docente, entre todos los miembros de
el proceso educativo. Y va a contar con múltiples canales y formatos, que puede ser por mensajería, por correo electrónico, de viva voz, por una serie de canales diversos, y por lo tanto no se limita solamente a los momentos síncronos, sino también puede ser asíncrona. La dinámica, entonces, más bien tiende a ser rígida, es decir, ajustada a un horario, a un salón, a un ritmo y un estilo previamente definido, mientras que en el otro paradigma, como ya nos lo decía Omar, y más específicamente en estos tiempos de pospandemia, pues esto es una dinámica mucho más flexible, donde los tiempos, lugares, ritmos y estilos van a variar y que se tienen que ir ajustando a las circunstancias. Obviamente, apoyándonos de las tecnologías del aprendizaje y la comunicación para su gestión. Entonces, hoy podemos estar reunidos en el aula, también podemos estar reunidos en un entorno virtual, o podemos estar haciendo trabajo de campo, o unos están en el aula y otros están en casa, etc. Da cabida a una diversidad de escenarios. Y aquí la parte de los contenidos, pues, es muy importante, porque también varía en forma diametral. Desde el docente divulgador, pues los contenidos más bien son estáticos, ya están dados, ya están en los libros, ya está el conocimiento, pues. Y entonces son más bien abordados bajo una lógica secuencial. Generalmente en formato de texto, y principalmente se abordan en forma síncrona, donde el sujeto pues más bien los toma desde un consumo pasivo, y pues típicamente son proporcionados por el profesor. En el otro paradigma, pues estos contenidos más bien son dinámicos y es una lógica hipertextualizada. ¿Y a qué nos referimos con esto? Bueno, quiero que piensen más bien en el contenido como un temario, ¿no? Tema 1 con sus subtemas, 1.1, 1.2, 1.3, que es más bien como una secuencia lineal, como lo haríamos desde el paradigma del docente divulgador, mientras que aquí visualicemos más los contenidos como si fuera un mapa mental, ¿no? Entonces, en esta idea no necesariamente tengo que seguir una secuencia lineal, no necesariamente tengo que abordarlos todos, puedo abordar unos, puedo abordar otros, un contenido me lleva a otros contenidos. Es decir, más bien se ven desde una lógica del espiral en lugar de una lógica lineal. Son abordados desde múltiples formatos, que puede ser texto, video, audio, en fin, toda una amplia gama de formatos y lenguajes. Y también, como decíamos, pueden ser en síncronos o asíncronos, combinando no solamente el consumo pasivo, sino también dando cabida al rol del prosumidor, que seguramente ustedes ya lo saben, pues se refiere a esta combinación de producir y consumir. Y pues son proporcionados por el profesor, pero también pueden ser codiseñados con los estudiantes. Y esto no quiere decir que, como lo mencionábamos hace un momento, se esté mirando despectivamente el libro o a los autores clásicos. Esto no es así desde el paradigma del docente diseñador. Simplemente es que se miran o se visualizan desde una forma distinta, ¿no? Que responde a otras lógicas, y eso es lo que queremos como trabajar con ustedes el día de hoy. Finalmente, ¿cómo sería una evaluación? Bueno, típicamente sería más bien con énfasis en la evaluación sumativa, y dado que el docente pues es el actor central, pues él se encarga de realizar la evaluación, que está más enfocada en el resultado que se obtiene y que pues se liga mucho a una calificación, y que generalmente se hace mediante un proceso más bien simple, con pocos instrumentos, que puede ser el examen o alguna cosa de esa naturaleza. En contraposición, pues el énfasis va a estar más en una evaluación formativa, donde obviamente sí, el docente va a evaluar, pero también da cabida que los otros actores hagan ejercicios de evaluación, como es la autoevaluación y la evaluación de pares o coevaluación. Se enfoca en el proceso, se centra mucho más en la retroalimentación, y pues tiende a ser compleja porque va a buscar diversidad de fuentes de información, diversidad de metodologías, de instrumentos, etc. Entonces, de esta forma es como los principales elementos del proceso educativo pues son abordados entre un paradigma y otro. Como decíamos, es una especie de péndulo. Todos hemos estado moviéndonos en algún momento de nuestra práctica docente
uno de los dos paradigmas. A veces tendemos más a uno, a veces tendemos más a otro. Tal vez a veces depende de lo que queremos trabajar con los estudiantes. Y en sí, pues no estamos como juzgando una práctica como buena o mala, sino simplemente aportando esta información en donde, como decía Omar, pues la realidad tan cambiante y tan diversa, pues nos va orillando a buscar nuevas maneras de innovar en nuestra práctica docente. En ese sentido, pues ustedes estarán preguntando, ok, si yo quiero estar más tendiendo hacia el paradigma del docente diseñador, ¿cómo empiezo? ¿Qué es lo primero que tengo que tomar en cuenta o cuál es la clave? Bueno, pues la idea principal o más poderosa que queremos transmitir es que este es un enfoque centrado en el estudiante y por consiguiente en su actividad. Y esta pues realmente no es una idea nueva, aunque no se lleve a cabo, aunque no sea una idea viva día con día en las aulas, pero realmente el aprendizaje sucede a través del comportamiento activo del estudiante. El estudiante va a aprender desde lo que él hace y no tanto o no desde lo que el profesor hace. Entonces, este paradigma se tiene que ligar mucho a lo que el estudiante va a hacer para poder aprender. Y entonces, pues la siguiente pregunta sería, ¿qué es una experiencia de aprendizaje o qué estamos entendiendo por experiencia de aprendizaje? Bueno, hay 4 puntos que queremos compartir con ustedes. El primero es que la experiencia de aprendizaje es un conjunto de actividades. No es solo una actividad, es un conjunto que va a permitir a los alumnos enfrentar una situación, resolver una tarea, un desafío o un problema complejo. Y esto hace que esté anclado en un contexto o en una situación que desafía, que interpela, que cuestiona y que nos llama a actuar. Se desarrollan en etapas sucesivas y por lo tanto pueden extenderse a varias sesiones o incluso el curso mismo puede girar en torno a una experiencia de aprendizaje. También las experiencias son planeadas y son intencionadas, es decir, el docente va a visualizar un propósito, una intención, todo un escenario de cuándo, dónde, con qué recursos, tiempos, materiales, etcétera. Pero también es importante señalar que deben ser flexibles y dinámicas para irse ajustando pues a este contexto que siempre es cambiante, también a la manera en la que los estudiantes van respondiendo a esta experiencia de aprendizaje, en sí, cómo se va desenvolviendo todo el proceso y sobre todo dando cabida a la idea de que los estudiantes viven experiencias de aprendizaje fuera de nuestra aula o fuera de nuestra intervención. Y aquí también la experiencia que nosotros diseñamos debe dar cabida a todo ese mundo que el estudiante o que los estudiantes ya traen. Y algo muy importante que van a implicar en el estudiante la movilización de saberes y el desarrollo de competencias que, como ya decíamos, están ancladas a un contexto. Y bueno, muchas veces surge la duda entre, entonces, ¿cuál es la diferencia entre experiencia y actividad? ¿Estamos diciendo que son lo mismo o en qué se diferencian? Bueno, pues las actividades de aprendizaje van a ser distintas tareas o ejercicios que las personas o el grupo van a llevar a cabo para alcanzar determinados objetivos. Mientras que la experiencia más bien se va a caracterizar por tener un conjunto de muchas actividades secuenciales que van a responder a las necesidades de desarrollo de competencias de los estudiantes frente a esta situación planteada, que como decíamos, generalmente es una situación desafiante o problemática. Y bueno, aquí vamos a hacer un alto porque, bueno, ya hablamos demasiado Omar y yo, y entonces pues voy a cederle la palabra a Omar para que nos explique de qué va el siguiente ejercicio. Adelante, Omar. Gracias, Marisol. No crean que es examen, pero sí, pero no, pero sí cierto, ¿eh? Un poco esta lógica y este discurso de los millennials. No es examen, pero sí nos parecía importante generar cierta interacción, porque imagínense, nosotros venimos hablando de que no solo se trata de divulgar contenido, y aunque este es un ejercicio principalmente expositivo por su naturaleza, dado que es un webinar, pues sí nos parecía que era necesario incluir alguna interacción de otra naturaleza, que no solo fuera la interacción a través de la pantalla mirándonos a Marisol y a mí.
Pero además creíamos que a partir de la primera reflexión que hacíamos conjuntamente a través de estas afirmaciones asociadas a habilidades, más la información que hasta ahora hemos compartido, se pudieran ir nutriendo algunas propuestas, algunas ideas, algunas primeras aproximaciones de cada uno y cada una de nosotros hacia algo más concreto, que son las acciones. Finalmente hablábamos de habilidades, hablábamos de paradigma, hablábamos de cómo esto cambia y modifica los elementos, hablábamos de la actividad y la diferencia con experiencia, pero entonces eso nos debe llevar a, pues, cuáles son las acciones. Y esa es la pregunta que se nos ocurre plantearles en este momento. ¿Cuáles son entonces las acciones que lleva a cabo un diseñador de experiencia de aprendizaje? Igual que hicimos con el ejercicio anterior, la misma indicación, ir a www.menti, utilizar el código que ya aparece allí. Todavía no les he compartido el enlace en el chat de la sesión. Denme un momento y lo hago, pero incluso ya veo que están respondiendo. Y aquí en esta digamos, como nueva reflexión conjunta, lo que queríamos añadir cuando pensábamos en estas acciones era un poco el que pudiéramos reflexionar cinco acciones y expresar en una palabra cada una de esas 5 principales acciones. Ese es un poco el reto del juego. ¿Cómo voy a pensar cuáles son las 5 principales acciones y cómo expresaría en una palabra esa acción que lleva a cabo el diseñador de experiencias? Ya les dejé ahí en el chat el enlace para quien no ha podido todavía cargar el código, pero ya veo que varias personas han iniciado. Entonces, igual si quieren, ahí está el enlace en el chat. Y me llama mucho la atención cómo es que hasta ahora, con estas 4 participaciones, asumo que ha habido coincidencia. De esto se trata la nube de palabras. La nube se forma a partir de la frecuencia de veces que aparece una palabra. Por lo tanto, esta que aparece en grandota, la palabra cuestionar, va siendo una palabra que pusimos más de una persona. Crear, evaluar, diseña, dialoga. Estas son entonces las ideas que van surgiendo en nuestro imaginario como las principales acciones. Y miren cómo es que cuestionar sigue manteniéndose como quizá en este momento la principal acción que debemos llevar a cabo. Claro, porque estamos todos en el canal de que la experiencia está centrada, ya lo decía Marisol, en el estudiante, no en nosotros como profesores. Y si la experiencia ha de estar centrada en ellos, pues entonces vamos a cuestionarles. Y claro, vamos a evaluar su desempeño, vamos a dialogar, vamos a diseñar. También aparecen reflexionar y reflexión por allí, que estarían integradas como en una misma idea. Y a pesar de que la nube sigue creciendo, sigue manteniéndose el cuestionamiento, la evaluación, la reflexión como estas principales acciones y el acompañamiento. Coincidimos plenamente Marisol y yo con sus afirmaciones. También creemos que toca cuestionar, que toca evaluar, que toca reflexionar. Y lo que nos gustaría, muchas gracias a todos y a todas los que han contribuido en esta nube de palabras, lo que nos gustaría ahora es, a partir de todas estas ideas, de estas principales acciones, intentar encontrar un marco que nos permita dar una organización que le dé cierta lógica. No nos atrevemos a decir la lógica como si fuera la única manera, pero sí estamos convencidos y tenemos pues argumentos como para decir es una manera de organizar todas estas acciones. Y estamos basando esa propuesta en el trabajo que ya existía de Llorente y algunos otros autores
que estaba asociado a principalmente los escenarios virtuales, el e-learning, la tutoría virtual, estos escenarios, pero que Marisol y yo y el equipo de educación virtual de aquí de la Ibero Puebla consideramos que no tienen por qué ser restrictivos solo de los escenarios virtuales, sino que desde la lógica del diseño de experiencias, estas 5 funciones, claro que pueden darnos una idea de cómo organizar nuestras actividades o en qué fijarnos. Si hemos de cuestionar, si hemos de acompañar, si hemos de crear, bueno, entonces hay 5 funciones que nos parece que integran esas diferentes acciones y que vamos a platicar muy brevemente. Estas 5 funciones no son excluyentes, no están apartadas, sino que se integran en una experiencia de aprendizaje. Recorro muy rápidamente las 5 que mencionamos y son la función académica, que desde luego implica diagnosticar saberes, presentar objetivos, aclarar metodologías de estudio, realizar seguimientos, organizar debates, focalizar atención, es decir, implica el acompañamiento, pero no es la única función. Desde luego que también hablamos, por ejemplo, de la función orientadora, esta que es un constante acompañamiento para evitar el aislamiento, la confusión y el desánimo, hacia allá convoca una parte del diseño de experiencias de aprendizaje, hacia el acompañamiento constante, incluso amoroso, nos atrevemos a decirlo, desde la lógica del paradigma educativo en el que se fundamenta nuestra institución. Entendemos el acompañamiento como un acompañamiento a la persona antes que un acompañamiento para alcanzar un conocimiento X de una asignatura. Entendemos acompañamiento como eso, estar cerca de la persona, entender sus necesidades, entender sus preocupaciones y a partir del acompañamiento poder actuar en consecuencia en beneficio de nuestra asignatura. Esto tendría sentido mucho más profundo si ustedes se pueden acercar a alguna de estas otras charlas que hay en la universidad donde ya se aborda específicamente el paradigma humanista ignaciano desde el cual se fundamenta nuestro modo de hacer las cosas. La función social, que implica contribuir a establecer un clima de cohesión y promover la conformación de una comunidad en la que todos los participantes, incluido el mismo profesor, se sientan integrados, confiados y apreciados. No sé si les ha ocurrido a ustedes, a mí sí, a lo largo de mi experiencia, no diría aquí en esta universidad, pero sí a lo largo de mi experiencia profesional, me ha ocurrido que de pronto me he llegado a encontrar grupos en los que los estudiantes ni siquiera sabían con quién estaban compartiendo clase, de pronto ni los nombres, ni nada de quién era mi compañero de clase. Y entonces, bueno, una de las cosas que hay que hacer como diseñador de experiencias es eso, provocar un clima en el que nos sintamos todos animados, integrados, confiados, apreciados y no recelosos de que lo que vamos a decir va a ser cuestionado de un modo malintencionado. Puede ser y debe ser cuestionado, pero con eso, sentirnos en confianza de que vamos a estar seguros en un espacio seguro y bien integrado. La función técnica, que se refiere a la atención de todas las configuraciones y orientaciones necesarias para el correcto funcionamiento de las herramientas de apoyo y que va a ser crucial si hablamos de diseñar un entorno, diseñar un escenario en el que, por ejemplo, vamos a crear un recurso y lo haremos llegar a través de un sistema de gestión de aprendizaje. Bueno, habrá que saber cómo gestionar estos elementos. Si hemos de integrar, ya lo decíamos al inicio, lo presencial más lo virtual en una experiencia holística, bueno, habrá que saber cómo organizar estos componentes. Desde luego, esto incluye un componente organizativo, que se refiere principalmente esta función a la conformación de esta estructura que permite el desarrollo de las actividades programadas en tiempo y forma. Y Marisol y yo platicábamos un montón sobre estas acciones. Ya ustedes planteaban cuestionar, reflexionar, evaluar, y nosotros hacíamos nuestro propio conjunto de acciones, pero nos parecía que, por ejemplo, explicar que es una acción que en principio quizás asociarías a la función académica,
Pues lo cierto es que es una acción transversal porque también hay que explicar un poco cómo funcionan las herramientas, o hay que explicar cuáles son las reglas del juego cuando vamos a convivir, o hay que explicar cómo y de qué manera voy a tener momentos de acompañamiento con mis estudiantes. Pero ya que hablamos de acompañamiento, que estaría muy asociada a la función orientadora, nos parecía que del mismo modo también se tiene que acompañar, y por eso creemos que es una acción transversal, cuando hablamos de ayudar al estudiante a organizarse, pues, porque de pronto algunos de ellos todavía no tienen habilidades de autonomía organizativa y entonces hay que echarles un poco la mano en este sentido. Pero también hay que acompañar, desde luego, en lo estrictamente académico, en lo puramente disciplinario. Hay que hacer un acompañamiento. ¿Y qué me dicen de lo que pasa cuando estamos en grupo? Pues también hay que acompañar. Eso podría incluso arrastrar todas ellas y hacer un recorrido por todas las funciones, pero creo que ya está suficientemente ilustrada la idea que queríamos comunicar Marisol y yo. Hay ciertas acciones que son claves, que son transversales y que si las organizamos alrededor de estas 5 funciones, nos permitirían ya ir viendo una manera de pensarnos como diseñadores de experiencias de aprendizaje y enmarcar nuestra práctica atendiendo estas 5 funciones, estos aspectos, estas acciones clave. Y aquí entonces ya empieza a surgir un poco en la discusión el ánimo de vayamos concretando, vayamos viendo a partir de estas funciones y estas acciones claves de qué manera se puede ir generando estas experiencias de aprendizaje que aprovechen todo el potencial que hay en el grupo como el más inteligente. Le doy la palabra a Marisol para que continuemos con estas recomendaciones ya muy concretas. Si hay un momento, queridas, en el que hay que tomar notitas, yo diría es este, porque aquí son las recomendaciones y los tips ya muy concretos. Gracias, Omar. Bueno, pues sí, seguramente muchos de ustedes se estarán preguntando, bueno, ¿y cómo empiezo? ¿O cómo le hago? ¿O qué cosas puedo tomar en cuenta para poder diseñar una experiencia de aprendizaje pues exitosa, que cumple estos principios, estas funciones de las que hemos estado hablando? Y bueno, una que nos parece muy importante es adentrarnos al mundo de los estudiantes. ¿Y a qué nos referimos con ello? Bueno, muchas veces no nos tomamos el tiempo para observar quiénes son, qué les interesa, qué necesitan, cuáles son sus preferencias, sus intereses. En suma, meternos a su mundo, ¿no? Y esto es fundamental para poder empatizar, como se dice en el design thinking, es decir, comprender quién es esta persona que voy a tener frente a mí durante todo un curso y cómo puedo entonces tomar todo esto de su contexto para atraer su atención, para poderme meter más en su circunstancia y pues poder engancharlo a lo que vamos a trabajar, ¿no? Entonces, ciertamente como docentes, pues ya partimos de un temario que está dado, unos objetivos que hay que cumplir, pero también si nos ponemos a pensar, podemos ser flexibles y podemos dejar espacios para que los propios estudiantes también estén a cargo de diseñar algunas sesiones, de proponer algunos temas, algunas actividades que nacen desde estos intereses y desde estas inquietudes y, perdón, que podamos nosotros entonces también considerar cuáles son los resultados que el alumno, el propio alumno desea alcanzar, cuáles son esos conocimientos, esas experiencias y esas habilidades previas que ellos ya traen sobre los temas o problemas que nosotros vamos a abordar. A veces creemos que parten de cero y muchas veces nos damos cuenta que ya vienen con muchas nociones, con muchos conceptos, con muchas ideas, con muchos, digamos, conocimientos o bagaje que nosotros podemos aprovechar de manera muy poderosa para poder hacer crecer esa experiencia de aprendizaje. Y también, pues, cuál es la propia expectativa de nuestros estudiantes.
Todo ello nos sirve para el punto 2, es decir, para involucrarlos. Y involucrarlos no solamente en lo intelectual, sino en lo emocional, en lo físico, o sea, toda la persona que esté aquí y ahora metida en la experiencia que vamos a diseñar, y nosotros poderle proporcionar esa orientación y pues para que vayan descubriendo las soluciones por sí mismos, construyendo sus propios aprendizajes. Y todo esto se va a lograr sí o sí mediante un aprendizaje experiencial y activo, porque es a través de este tipo de aprendizaje donde se puede favorecer ese compromiso del estudiante con su propio proceso de aprender y que se emocione, que se apasione, que mire la experiencia de forma gratificante, estimulante, porque ve en sí sus talentos, el potencial que tiene, se emociona de estar pudiendo dar respuesta a un problema o a un proyecto. Entonces, con eso se involucra todas las dimensiones del estudiante, ¿no? Y el aprendizaje que logre, pues, va a ser mucho más potente. Entonces, las experiencias de aprendizaje basado en problemas, en retos y en proyectos, vamos a verlo un poquito más adelante, pues van a acercarnos más a lograr estos resultados porque van a desarrollar competencias como la toma de decisiones, el trabajo en equipo, la adaptación al cambio, la gestión de tareas, la innovación, etcétera. Otra cosa muy importante y que hemos estado reiterando a lo largo de esta plática es potenciar el rol del grupo. A veces no somos conscientes o nos da miedo, pues, hacer demasiadas actividades grupales porque muchas veces los estudiantes están renuentes, no les encanta eso de trabajar en equipo, pero no es porque no funcione, sino porque no les enseñamos cómo, no les brindamos estrategias o espacios para que aprendan a hacerlo. Y pues la interacción y comunicación entre los participantes, como ya dijimos, es mucho más alta en este enfoque. Y en grupo podemos trabajar de dos formas, ya sea mediante células, es decir, pequeños equipos en donde los estudiantes puedan trabajar sobre un tema, cuestionamiento, problema, proyecto, crear un producto, resolver un problema, etcétera, o con todos los participantes de manera simultánea, con estrategias como las lluvias de ideas, debates, plenarias, foros, en sí todas estas estrategias que sirven para que los estudiantes tengan voz y compartan sus experiencias, sus aprendizajes, sus logros, sus resultados, etc. Y en ambos casos es muy importante fomentar esta corrección entre pares, la retroalimentación permanente entre los participantes, incluido el docente, porque este tipo de ejercicios pues justamente nos va empoderando como estudiantes, cohesiona el grupo y pues le da todo el potencial para convertirse en una verdadera comunidad de aprendizaje y poder llevar a cabo experiencias de aprendizaje colectivo. El cuarto punto que les queremos compartir es planear a la inversa. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, pues justo empezar por lo que tradicionalmente creemos que es el final, es decir, qué resultados espero alcanzar, ¿no? ¿Cómo me imagino que va a salir transformado el estudiante cuando camine por esa experiencia de aprendizaje que estoy planeando? Es decir, ¿qué conceptos va a dominar? ¿Qué procedimientos o técnicas o habilidades va a haber desarrollado? ¿Qué actitudes va a mostrar? Y entonces, preguntándome todo esto y respondiendo, podré saber cuáles son las evidencias que me van a permitir determinar si se ha logrado o no esos resultados que yo visualicé. Y a través de qué instrumentos y qué metodologías de evaluación puedo precisamente poder determinar. Entonces, con esto podemos aclarar o clarificar aquello que queremos que los estudiantes hagan, apliquen, resuelvan, demuestren y identificaremos entonces qué dinámica, actividad, tarea va a ser la más idónea para conformar la experiencia de aprendizaje. La comunicación constante, obviamente, a lo largo de toda la experiencia y que el estudiante tenga muy en claro qué se va a realizar, para qué, por qué, cómo, cuándo, dónde, con qué recursos, tiempos, materiales, etcétera. Y que nosotros podamos actuar como una brújula, que les estemos mostrando frecuentemente el mapa, ¿no? Muchas veces la experiencia de aprendizaje puede ser muy compleja e implicar muchas tareas. Y el chiste es que el estudiante como que no se pierda en la actividad simplemente, no ser, sino que pueda ir ubicando esa actividad que está haciendo como parte de todo un proceso mucho más amplio y de cómo aporta esa tarea en específico a lograr un objetivo más
Entonces, pues es ayudarle a que resignifique la experiencia y no vaya perdiendo sentido, se sientan motivados y pues encuentren precisamente para qué están haciendo esa actividad. No sé si les ha pasado, pero muchas veces los estudiantes comunican eso, es que no entiendo para qué estoy haciendo este proyecto o este trabajo, de qué me va a servir o cómo va a aportar finalmente al objetivo de la asignatura. Entonces, con este tipo de altos, de momentos, de decir, a ver, alto, vamos a ubicarnos en dónde estamos en este mapa que es toda la experiencia de aprendizaje para no perder el rumbo. Y obviamente también esta comunicación constante pues se refiere a estar muy disponibles para ir resolviendo las dudas, para ir orientando, guiando, acompañando, todo esto que ya nos mencionaba Omar. Y muy importante es el punto 6 y se refiere a problematizar el contenido. Más atrás hablábamos de cómo se visualiza el contenido desde el paradigma del docente como diseñador. Y entonces, pues se trata de abordarlo, como decíamos, en forma dinámica y dialógica, es decir, trascender la visión del listado de temas, ¿no? Que genera, pues, acumulación de información para verlo más bien desde un carácter práctico, es decir, que implica situar en un contexto que el estudiante experimente y reflexione a la luz de la teoría, pero para finalmente actuar en una realidad, en un contexto concreto que presenta problemas y desafíos que él tiene que atender o a los cuales va a responder. Entonces, las experiencias de aprendizaje, pues como podemos darnos cuenta, van a implicar mucho más allá de consumir contenido en forma pasiva, ¿no? ¿Por qué? Porque van a demandar a los estudiantes hacer productos, proyectos, propuestas y desde los cuales van a tener que lograr la apropiación de estos saberes, van a tener que aprender a comunicar sus conocimientos, a colaborar con otros y finalmente hacerse más responsables o a hacerse cargo de su proceso de aprendizaje. Desde luego hay otros, ¿no? Nosotros quisimos resumir en estos 6 puntos que nos parecieron como los clave, ¿no? Y que ya corresponderá a cada uno de ustedes pues aterrizarlos en el contexto de su asignatura, a través de su experiencia, de su propio estilo como docentes y pues ahora sí que darles forma para el diseño de las experiencias de aprendizaje que se animen a promover. Bueno, le voy a dar la palabra a Omar para que nos platique de propuestas educativas que son muy cercanas a este paradigma del diseñador de experiencias y que seguramente algunas ya las conocen, otras tal vez no, pero que sin duda les van a aportar elementos para trabajar con sus estudiantes. Adelante, Omar. Gracias, Marisol. Antes de cambiar de diapositiva, si me permiten, hay una pregunta en el chat donde nos plantean si resultados son iguales que propósitos. Voy a intentar responder, Polo, desde una perspectiva personal, aclaro, aquí no es un discurso institucional, solo es una perspectiva personal del por qué es que me parece o nos parecía pues que era mejor plantearlo como resultados. Y ahí va. Desde diferentes enfoques pedagógicos y de teorías del aprendizaje, puedes nombrar a los resultados de aprendizaje, todos ellos, de un modo diferente. Entonces, puedes llamarlos objetivos, pero eso te acerca más a ciertas teorías del aprendizaje orientadas hacia la conducta. Puedes llamarlos propósitos y eso te acerca a otras perspectivas, un poco más, por ejemplo, no sé, constructivismo. ¿Por qué? ¿Por qué no llamarle objetivo sino propósito? Bueno, los constructivistas te dirán, porque no puedes asegurarlo, por lo tanto lo tienes que dejar a nivel de propósito. Ah, pero si te planteas desde el enfoque de competencias, ya no les llamas a esos mismos resultados de aprendizaje, ya no les llamas ni objetivos ni propósitos, les llamas competencias. Y entonces adquiere, claro, cada una de estas perspectivas adquiere un matiz distinto, adquiere un carácter muy particular desde el enfoque que plantea cómo llamarle a esos resultados de aprendizaje. Y entonces la complicación es que si nosotros hablamos de propósitos, no necesariamente estamos comunicando a todas las posibilidades o todos los enfoques que hay en términos del abordaje y la recomendación que hace Marisol, porque ya sea que desde la perspectiva que tú hagas tu docencia les llames objetivos, propósitos o competencias, de todas maneras nosotros creemos que
la formulación resultado de aprendizaje engloba estas posibilidades, pues, ¿no? Entonces, para ti serán competencias, para otro profesor serán propósitos. En esencia, lo que plantea Marisol es, al principio, plantea cuáles son esos resultados de aprendizaje que esperas y que van a adquirir la forma que tenga la base teórica de tu docencia, ¿no? Entonces, eso, un poco decir, no es que sean lo mismo resultados y propósitos, pero es que resultados de aprendizaje es una formulación más general que admitiría convertirse en tal o cual dependiendo del abordaje teórico específico, ¿no? Pero seguro que será un tema en el que podemos discutir. De hecho, veo una manita levantada y si es este el tema, Sin, adelante, y después de tu intervención pasamos ya a la siguiente diapositiva. Por favor. ¿Sí? No te escuchamos. ¿Ya me escuchan? Ya. Ah, perdón. Gracias, Omar. Sí tiene que ver con este tema y me gustaría contribuir un poco desde mi experiencia en la Ibero y utilizando como referencia, pues obviamente, nuestros planteamientos institucionales, ¿no? Particularmente desde el área de licenciatura, Polo, porque yo sé que tú estás en prepa, creo, pero mi experiencia es más desde el área de licenciatura. Es que, bueno, sí tenemos un referente teórico, epistemológico y metodológico en nuestro modelo educativo, que es el constructivismo social, de tal manera que tampoco es que podamos tomar cualquiera, a lo mejor podemos complementar, y tenemos un modelo educativo con un enfoque basado en competencias. Entonces, tenemos documentos de referencia al iniciar la planeación de un curso. En el caso de licenciatura, tú podrás, digamos, ajustarlo a tu práctica en prepa, que es la guía de aprendizaje, la carátula de la materia y el sílabus, ¿no? Entonces, nosotros partimos de una guía de aprendizaje y de la carátula de la materia que están sustentadas en la planeación curricular de la carrera con la que contribuimos. Entonces, tenemos que estar muy atentos siempre en este proceso de toma de decisiones para el diseño de experiencias de aprendizaje a estos documentos de referencia, porque a fin de cuentas estamos contribuyendo a la formación de un perfil profesional específico y estamos haciendo la promesa a nuestros estudiantes que van a desarrollar una serie de competencias profesionales, competencias sociales y competencias genéricas. Entonces, estas son las referencias para definir los resultados que esperamos de nuestra asignatura, ¿no? En qué lugar se encuentra la materia en la malla curricular, etcétera. Teniendo eso como referencia, yo entendería desde mi práctica también los resultados como los resultados de los procesos que estoy diseñando. Es decir, yo puedo entender como resultado algo muy concreto, muy específico, por ejemplo, si le estoy pidiendo al estudiante que entregue un video. Entonces, eso es un resultado de un proceso de aprendizaje. Ahora, ese resultado debe de ser congruente con el propósito de la materia, con los objetivos de aprendizaje de la asignatura que están planteados desde el sílabus, la carátula y la guía de aprendizaje. Y últimamente también debe de contribuir un perfil de egreso que está definido en nuestra planeación curricular. Entonces, bueno, aunque nosotros podamos integrar algunos de nuestros aspectos de nuestra formación como educadores, pues siempre es importante que nuestra referencia principal pues sea nuestro modelo educativo y los planes de estudio con los que estamos contribuyendo. Gracias. Gracias a ti, Sin. Efectivamente, el marco, el paraguas es el modelo educativo institucional. La mayoría de los que en este momento estamos conectados pertenecemos a una comunidad específica, la comunidad universitaria de la Ibero Puebla, pero no es el caso de todos los que estamos aquí conectados. También tenemos colaboradores de algunas otras universidades. Y siguiendo adelante con el discurso, nos parecía, Marisol y a mí, que desde la lógica de los modelos educativos institucionales, cada uno de nosotros planteese cuál es el caso específico particular. Sí hay una serie de propuestas educativas que consideramos y les bautizamos como cercanas a esta perspectiva del profesor como diseñador de experiencias de aprendizaje. Insisto,
todas ellas que tendrán que ser matizadas y tamizadas desde el modelo educativo de nuestra institución. Hacemos un recorrido brevísimo porque no nos da para profundizar en todas ellas, pero sí para señalar algunas cosas. Y empiezo por esos elementos clave. Número 1, todas ellas están arropadas por el conceder protagonismo y poner al centro al estudiante. Este es un criterio importante. Número 2, son metodologías que ya tienen una serie de procesos, técnicas, pasos, momentos que están organizados y que nos ayudarían a entender y atender y actuar de un modo, digamos, como diseñado específicamente para cada una de esas metodologías. Y número 3, y esta creo que es la que al menos para mí es más importante, cualquiera, estas o cualquier otra, requiere de tiempo para madurar la experiencia en su aplicación. Es decir, también nos parecía, Marisol y a mí, súper importante señalar migrar hacia el paradigma del profesor como diseño de experiencia es poco viable que se pueda conseguir en un breve tiempo si no se tiene esa experiencia previa, pues, ¿no? Hablemos de amateur y profesional, pues uno no se convierte en profesional de cualquier cosa de la noche a la mañana, pasa tiempo. Entonces, también estas tres como afirmaciones nos convocaban a decir, haremos una mención de estas propuestas educativas cercanas. Cada uno de nosotros se sentirá atraído y convocado por alguna de ellas en particular o por varias, y la invitación es a conocerlas, profundizarlas e irlas implementando poco a poco en la práctica para que con el paso del tiempo podamos desarrollar esta maestría en el diseño de experiencias de aprendizaje. Ahora sí, arranco rapidísimo. Entornos personales de aprendizaje. El enfoque de los entornos personales de aprendizaje tiene un elemento clave, la afirmación contundente de que todos y cada uno de nosotros tenemos un entorno personal de aprendizaje, eso le da nombre al enfoque, y ese entorno personal de aprendizaje está constituido por herramientas, fuentes de información, conexiones de aprendizaje y procesos que cotidianamente nos ayudan a aprender. No son los mismos recorridos que seguimos cada uno de nosotros para aprender en lo individual. Y desde esta perspectiva, la práctica docente entonces incorpora, creemos Marisol y yo, herramientas, fuentes, personas y procesos valiosos para el aprendizaje de esa disciplina, de ese grupo de personas que están conviviendo en un momento específico, y aspira a convertirse en un aliado para que cada estudiante nutra y fortalezca su entorno personal de aprendizaje. Por eso hablábamos hace un momento de por qué no admitir, por ejemplo, decía Marisol, estos casos en los que hay recorridos que no estaban previstos, aunque hablamos de diseño, hay recorridos que no estaban previstos y que sin embargo tienen un cauce porque le damos importancia al entorno personal de aprendizaje del estudiante. Entonces, eso es un poco una manera de acercarse a esta perspectiva desde el entorno personal de aprendizaje. Una metodología que se ha vuelto muy popular en los últimos años es el aula invertida, que es mucho más que videos, eso ya está explicado y dicho hasta el cansancio. No solo se trata de hacer videos para el aula, sino se trata de aprovechar de la mejor manera posible el tiempo que pasamos juntos como grupo. Y en ese sentido, quizá lo único que haríamos Marisol y yo sea distinguir muy claramente lo que dice la propia metodología de aula invertida, distinguir muy claramente el espacio individual de aprendizaje del espacio grupal de aprendizaje y aprovechar el para qué de cada uno de estos dos espacios. El espacio individual de aprendizaje es un espacio privilegiado para que cada uno de tus estudiantes, previamente al encuentro grupal, pueda desarrollar una serie de actividades
que tú diseñaste y eso le permita tener una participación en el espacio grupal de aprendizaje, ese lugar en el que coincidimos todos y todas y que aprovechamos de un momento distinto a el tradicional cuando hablamos de los enfoques de divulgación y de experiencia. Solo para ilustrar esto de la gran diferencia, hay una pregunta clave. ¿Qué pasaría si ya no tienes que explicar en tu aula y tienes todo ese tiempo libre? Porque el momento de la absorción de la información quedó en el espacio individual de aprendizaje. ¿Cómo podrías aprovechar todo ese tiempo? Comunidades de aprendizaje, desde luego, esta perspectiva que aboga por esta educación integrada, participativa, permanente, basada en el diálogo, basada en la indagación conjunta, basada en la escucha y basada en los retos finalmente. Se trata de encontrar aquel objeto o aquel vínculo, esto que Ledy llama el objeto vínculo, aquello que nos hace formar parte de un grupo y que nos convoca justo a funcionar como comunidad y desarrollar estas prácticas, estos hábitos en común. Aprendizaje basado en retos. Bueno, decíamos hace un momento, si vamos a poner en el centro al estudiante, ¿qué te parece si nos imaginamos algún reto de aprendizaje que le permita alcanzar ese resultado, ese propósito objetivo que estás buscando como parte de tu intervención y que además le ayude a sentirse bien en el camino de aprender porque se sabe capaz de aprender, se sabe capaz de resolver ese reto. Mi opinión personal es que el aprendizaje basado en retos ayuda mucho a fortalecer esta dimensión socioemocional, además de la dimensión cognitiva, porque es un instrumento valiosísimo para ayudarle al estudiante y hacerle saber que es capaz de resolver y de aprender y de alcanzar y de proponer y de innovar. Y pone allí muchos otros elementos. Aprendizaje basado en proyectos, problemas, que tiene esta misma lógica de que sea el estudiante el protagonista a través de una serie de problematizaciones que nosotros hacemos y que adquieren quizá el carácter de una pregunta, quizá el carácter de una solicitud, de una consigna, en la que él tendrá que recorrer por los pasos previstos para llegar a ese resultado y que nos permitiría entonces ubicarlo a él en esta posición altamente protagonista pues del proceso. Método de casos, nuevamente este énfasis en es el estudiante el que se adueña del proceso y a lo que nos convoca el método de casos es a formular estas simulaciones de fenómenos, de casos, de hechos que ocurren y que tienen que ser resueltos a través del saber especializado, a través de esa competencia especializada que ellos van desarrollando. Quizá la regla del juego en el método de casos es que se permite la participación de todos, pero no se permite la participación irreflexiva y simplemente participar por participar, sino que la respuesta se espera que sea una respuesta meditada, filtrada y que ponga en juego todo eso que aprendí en la experiencia como estudiante. Finalmente, Universal Design Learning, que es una propuesta que viene más o menos de los 80s y que surgió desde la arquitectura. Sí, surgió en la arquitectura cuando los arquitectos se dieron cuenta de que los edificios necesitaban, además de escaleras, rampas, porque no todos pueden subir una escalera para acceder a un edificio. Y desde esta premisa de necesitamos generar espacios en los que todos puedan tener acceso equitativo a la experiencia, se traslada hacia el ámbito del aprendizaje y surge el enfoque del diseño universal de aprendizaje. Centrado en esta idea, existen diferentes tipos de usuarios a los que debemos ofrecer las mismas posibilidades de acceso al aprendizaje. Solo me detengo en señalar los 3 principios que son bien cortitos, pero son bien potentes de esta perspectiva, de este enfoque del diseño universal de aprendizaje. ¿Cómo le hacemos para este asunto de dar acceso a los diferentes tipos de usuarios? Bueno, proporcionando múltiples formas de representación de los contenidos, abriendo posibilidades para múltiples formas de acción y expresión,
y buscando múltiples vías para favorecer la implicación de los estudiantes. Estos son los 3 principios. Si tú quieres profundizar en el diseño universal de aprendizaje, estos 3 principios se desdoblan a su vez en 9 directrices cada uno, y esas directrices son súper concretas y súper valiosas. Por ejemplo, si lo que queremos es abrir las posibilidades para múltiples formas de acción y expresión, bueno, pues abre espacios para que ellos creen contenido y presenten resultados. Sería una de esas cosas así muy, muy puntuales, ¿no? Entonces, estas son algunas, pero no son las únicas. La intención de Marisol y mía es, desde luego, no podemos abarcarlas todas, pero sí decir que hay un montón de herramientas de las cuales podemos echar mano como docentes si nos interesa transitar hacia esta perspectiva de entendernos como diseñadores de experiencias. Aparte de estas 7 que ya comenté, metodología de Design Thinking aplicada a procesos de aprendizaje, modelo TPACK, que está muy enraizado en el uso de tecnología, uso estratégico de tecnología para procesos de aprendizaje, entornos autoorganizados de aprendizaje, esta propuesta disruptiva de Sugata Mitra, pedagogía de pares, escape rooms, comunidades de indagación, es decir, como que hay muchas posibilidades que nos permitirían ir generando diferentes recorridos de aprendizaje para nuestros estudiantes. Y como ya tienen todos y todas ustedes el enlace a esta presentación, pues la invitación sería la que te llame de nombre, échale un vistazo, profundízala. Desde luego que en la coordinación de educación virtual, por el trabajo que llevamos a cabo, conocemos con más profundidad las que están más bien asociadas a los escenarios tecnopedagógicos, y si te interesa conocer alguna de ellas, pues con mucho gusto podemos, y digamos, como orientar en algunos casos, ¿no? Pero eso, que sepamos todos que hay un montón de posibilidades para acercarnos a este tipo de diseño de experiencias a las cuales aspiramos. Y en un momento más, Marisol nos va a comentar algunos elementos ya para ir cerrando la exposición y abrir el diálogo. Le doy la palabra entonces a Marisol para que continuemos todos. Muchas gracias, Omar. Bueno, pues efectivamente ya terminamos esta parte de nuestro webinar y ahora nos gustaría hacer un ejercicio con ustedes que a la vez nos sirva pues de síntesis de plenaria y que podamos compartir en este momento pues ideas de lo que nos llevamos a partir de todo lo que hemos escuchado. Entonces, para este ejercicio pensamos Omar y yo en presentarles este caso, esta situación de este docente que se llama Armando y que está viviendo una problemática con sus estudiantes. Entonces, lo que les vamos a pedir es que puedan, por favor, pues leer esta problemática que vive nuestro compañero Armando y que podamos publicar en este Padlet una idea concreta que podríamos hacerle a Armando para resolver el problema que está viviendo en su clase. Les pedimos que puedan poner su nombre en el encabezado para que pues sepamos a quién pertenece cada aportación. Y acaba de compartir Omar en el chat de nuestro webinar el enlace para que puedan empezar a responder. Para quienes no comientan, siempre tienen que al círculo rosado que aparece con un signo de más, les va a desplegar un recuadro y ahí pueden empezar a escribir esta idea que tienen para ayudar a el pobre Armando que está sufriendo algo que seguramente todos hemos sufrido. Entonces, pues vamos a dejar unos momentitos para que puedan leer esta problemática y los invitamos a empezar a anotar sus ideas. Si alguien tiene problemas para usar el Padlet, abrirlo o algo, nos puede poner aquí en el chat un aviso para que lo podamos orientar. Bueno, ya estoy proyectando el Padlet directamente en la pantalla para ver si se visualiza mejor. Y vemos también que ya empezaron a proponer algunas ideas para ayudar a Armando. Voy a dejar un poco más de tiempo para tener unas cuantas más
y podamos continuar este ejercicio de plenaria. Los que ya terminaron de escribir su propuesta, les pediría que vayan leyendo los aportes de los demás compañeros y que piensen en cuál de estas propuestas es la que más llama su atención. Y ahorita vamos a dar un momento para que nos expliquen por qué esa llamó su atención o por qué la eligieron. Entonces, pueden empezar a leer. Está muy interesante aquí todas estas ideas y propuestas. Bueno, me parece que ya nadie más está escribiendo, pero bueno, si alguien sigue, no importa, puede poner, incluso si tiene alguna otra idea, puede plasmarla aquí en nuestro Padlet. Y ahora, pues más bien abriría el micrófono para que alguno de ustedes nos pueda compartir qué propuesta le pareció más útil para ayudar a Armando o simplemente cuál le llamó más la atención y por qué. Entonces, abrimos el micrófono. Si quieren intervenir, pueden levantar la mano y así podemos ir dando la palabra. A ver, aquí ya veo algunas. Sí, Leopoldo, por favor. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, Sí, Polo. A mí me gustó mucho la de Diana Gabriela. Yo creo que mi propuesta tiene relación con la de ella, pero la mía se complicaba más porque pues hay que estar buscando afinidades o a lo mejor forzar cosas, y en cambio la propuesta de Diana pues parte de utilizar elementos de lo que está de moda, de lo que está dentro de sus intereses, para crear una experiencia didáctica, para diseñar actividades que les llamen más la atención que lo que yo creo que les podría llamar la atención. Es decir, la propuesta o la problemática que ustedes planteaban, pues parece centrarse en lo que el profesor quiere, en lo que el profesor cree, o sea, le echa muchas ganitas, pero pues obviamente está pensando en lo que debería ser. Y la propuesta de Diana es partir de los intereses de ellos para que el diseño pues tenga mayor atractivo y despierte mucho más interés y llame mucho más su atención, ¿no? Entonces, a mí leí varias que creo que están muy buenas, pero la de Diana fue la que más me gustó. ¿La aplicarías en tu práctica, Polo? Por supuesto. Sí, tiene mucho sentido. De hecho, ya se me quedó así como, claro, por ahí tendrían que estar ahí mis diseños. Sí. excelente. Polo, sí, y creo que se relaciona mucho también con una de las recomendaciones que mencionábamos, ¿no? Justamente adentrarnos al mundo del estudiante, conocer qué es lo que está llamando su atención, ¿no? Para poder empatar un poquito más con esos intereses y hacer una comunicación o un vínculo pues más horizontal, ¿no? Muy bien, bueno, vamos ahora con María Fernanda. Hola, hola. Bueno, justamente también me gustó la de Diana, sobre todo pensando en la idea de la gamificación, porque creo que fue el año pasado que se puso muy de moda la serie del Juego del Calamar. Incluso un profesor, que, bueno, además es youtuber, hizo un juego como el Juego del Calamar, pero en PowerPoint. Y él lo armó todo y tú nada más y lo podías descargar gratuitamente y nada más tenías que irle cambiando conforme al contenido de tu materia. Entonces él aprovechó eso que tenían y sobre todo en el tema de los chicos que estaban en línea, más jóvenes, que pues le costaba mucho trabajo mantenerlos atentos, pues hizo ese juego y lo puso a disposición de otros docentes. Entonces creo que sobre todo el tema del juego a partir de una serie, pues está muy interesante. Sí, así es. La gamificación pues también es una tendencia que ha ganado mucho terreno precisamente porque parte de un interés que tienen muchos jóvenes o incluso también muchos niños, y entonces pues es una manera como mucho más dinámica, lúdica, atractiva, etcétera, de poder abordar ciertos contenidos, ¿no? Entonces aquí pues se usa esa estrategia y además pues está empatando con un interés concreto que están manifestando los estudiantes, ¿no? Gracias. Vamos ahora con Anaí, por favor, Anaí. Todavía no te escuchamos.
Ya, aquí estás. Ahí está, yo creo que ya. Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, yo quería comentar que es bien interesante ver cómo ha cambiado este modelo de ahora educar, ¿no? De ser docente, que somos tutores, pero no, ya no nada más es preparar el material para presentarlo, es decir, el contenido, sino ahora es de qué manera entretenemos de manera lúdica a los alumnos de una manera atractiva. Entonces, por ejemplo, yo busco utilizar, bueno, Cintia me enseñó Genially, me encantó, ya no manejo otra cosa que no sea Genially, como las presentaciones que ustedes pues nos presentan, porque sí o sí lo ves, o sea, no hay forma. Y es que captar la atención de todos, ya no nada más de los estudiantes, la atención de alguien, pues ya tiene que ser como con movimiento o que el botoncito brinque y te lo recuerde. Entonces, pues hay que buscarle. Y yo lo que encontré también es que sí tienes que hablar el mismo idioma de los estudiantes. Entonces, yo en este caso sí veo que sí tienes que platicar con ellos, dedicar más tiempo de preparar de nada más llegar, presentar, no, tienes que platicar, escucharlos, cómo vienen de la pandemia, acercarte, este acercamiento, esto humano, sí o sí lo tenemos que tener hoy en día, ¿no? Escuchar. Y, por ejemplo, yo ahorita estoy utilizando muchos documentales, no tan largos, documentales, el de minimalismo de Netflix, está padrísimo, toca temas muy importantes de mercadotecnia, para analizarlo, para discutirlo, pero también estar escuchándolos, qué serie, y esa serie la puedes volver caso, lo puedes relacionar con el contenido, con el syllabus de tu materia, gamificaciones también, pues vas encontrando, les digo, yo Genially, Cintia sabe que es mi fascinación, porque juegos break rooms o breakouts, también para que encuentran ahí, les cuento como un storytelling, tienen que encontrar la clave para liberar al ganso salvaje, o sea, una historia en donde ellos sí o sí se casen, pero sí, la verdad es que el trabajo que tenemos nosotros es como triple al que teníamos antes para llamar la atención. Y mucha paciencia y pararle la orejita todo el tiempo en qué están, ¿no? En qué están. Entonces, eso era lo que yo quería compartir. Muchas gracias, Anaí. Y vamos ahora también con María Guadalupe. ¿Te escuchamos? Hola, buenos días a todos. A mí me gustó mucho lo que puso Sandra, porque nos está diciendo que como docentes debemos de investigar, en este caso sería la serie, para ver qué es lo que les está interesando, cuál es su entorno en el que están creciendo. Y también me gustó la de Ana Leviada, porque además ella nos dice que cuando tú ya determinaste el entorno y lo que les interesa a ellos, aplícalo a tu materia. Ella maneja que ya con eso va a determinar las técnicas que va a utilizar para hacer su material y para enseñarle a los jóvenes el tema o las artes plásticas. Gracias. Gracias a ti. Ok. Creo que nadie más ha levantado la mano. Ah, sí, perdón, Ana. Hola, yo más que nada quisiera un poco poner reflexionar, cuestionar algo. Me parece que a veces nos concebimos como payasitos que necesitamos que nos pongan atención y perdemos de vista que realmente lo que tenemos que hacer es que ellos se enganchen con su propio aprendizaje, ¿no? Y entonces creo que nos tenemos que preguntar hasta qué punto es que tengo que hacer presentaciones. Creo que esto que mencionaba, no recuerdo el nombre de quien habló hace 2 personas, creo que nos genera mucha ansiedad y también me pregunto si realmente es algo que tendríamos que estar haciendo, porque la capacidad atencional de las generaciones cada vez viene más pobre y de alguna manera contribuimos a esto, ¿no? Entonces siempre me surge
esta pregunta, ¿hasta qué punto tengo que convertirme en un payaso? ¿Es deseable que me convierta en un payaso para que me escuchen? Y no, más bien tengo que convertirme en un precisamente diseñador de una actividad en donde sean ellos los que se enganchen, porque la actividad requiere de su implicación en el tema, ¿no? Y que ellos vayan aprendiendo, o sea, por ejemplo, pensando en Armando. Armando realmente necesita hacer presentaciones mejores o a lo mejor necesita hacer otro tipo de actividades en donde no haya ninguna presentación, sino que los alumnos puedan ir conociendo el contenido que a Armando le interesa que conozcan para lograr los propósitos a través de actividades en las que ellos tengan que ir a fuentes y ellos descubrirlas. ¿No? Y creo que eso es un paradigma que nos cuesta mucho trabajo romper. Este paradigma de no te lo voy a decir tú lo puedes encontrar. Mira, aquí hay fuentes, aquí hay. ¿Cuáles son esas corrientes? ¿Cuáles son esas técnicas? No sé, digo, estoy pensando en voz alta, pero creo que eso es algo que nos tenemos que preguntar mucho. Porque sí creo que corremos el riesgo de estarnos metiendo muchísimo en hacer presentaciones cada vez más movidas y estamos entonces como en una carrera en donde cada vez son mejores nuestras presentaciones, pero ellos cada vez tienen menos capacidad atencional y entonces tenemos que hacerlas mejores. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde? ¿No? Es más bien como una invitación a preguntárnoslos. Gracias. Gracias, Ana. Sí, yo creo que esto que mencionas es algo que todos como docentes nos hemos preguntado alguna vez, ¿no? Y yo coincido mucho contigo. Y además depende del estilo docente. Hay docentes pues que son más histriónicos y otros que somos más tiesos. Entonces, de pronto, asumir un estilo que no va contigo, ¿no? Y creo que lo que comentas es muy importante porque si nos centramos nuevamente en la presentación, ¿no? En que tenga miles de detallitos, miles de cosas, no sé qué, pues otra vez estamos poniendo más bien la mirada en el paradigma del docente divulgador, ¿no? Porque al final lo que estamos usando la presentación para hablar nosotros, para mostrar nosotros, para enseñar cierto contenido, etcétera. En cambio, sí, cuando más bien sí buscamos cómo llamar su atención, sí nos apoyamos de estas tecnologías, como nos decían ahí, que pues con eso sabemos que podemos hacerlo de manera más fácil, pero centramos la atención en lo que va a hacer el estudiante, en la actividad. Y yo creo que ahí, o al menos desde mi experiencia como docente, he visto el cambio, ¿no? Cuando yo estoy exponiendo y cuando ellos están trabajando, ¿no? Es hasta una energía distinta en el aula, porque de un lado me están escuchando a mí, que sí puedo estar haciendo un performance muy bueno, pero por otro lado, cuando ellos están trabajando, pues están implicados, están pensando, están haciendo, están escribiendo, bosquejando, discutiendo. Entonces, pues ahí no hay pierde, no estén aburridos o como estén desanimados. Por eso es como este cambio de chip, ¿no? De orientarlo hacia la actividad y hacia la experiencia y no tanto hacia, pues, nuestro performance, como decías, ¿no? Ahí, no sé si alguien más quiera, Omar, si quieres agregar algo más. Ya no estoy viendo alguna otra mano levantada. Si quisieras... A propósito de esto último que comenta Ana, Marisol, colegas, insistir en que desde el principio señalábamos que nuestra propuesta es darle su lugar al contenido, es decir, reconocer que forma parte de la experiencia y que en ese sentido hay un momento en el que nos toca crear contenido o curarlo, porque no necesariamente lo tenemos que crear, también lo podemos obtener de un tercero, y explicar, apoyarnos de ese contenido para explicar, pero que esa no es entonces en esencia la actividad que llevamos a cabo, sino como esa explicación favorece un tipo de actividad para el estudiante. Y ahí es a donde me quiero concentrar, porque quizá la explicación lo que favorece es un tipo de actividad cognitiva
a la que se va a seguir otro tipo de actividades como las que menciona Ana, una investigación, incluso un prototipado, pues mover el cuerpo, hacer algo con el cuerpo, moverte físicamente. En ese sentido, quizá el centro de mi argumento es señalar cómo la actividad, desde luego que hay que entenderla del estudiante, me refiero a la actividad del estudiante, hay que entenderla en estos diferentes niveles y dimensiones. El hecho de, por ejemplo, como nosotros hemos propuesto ahora, lee lo que le pasa a Armando y propone una solución o una idea, pues es un tipo de actividad, pues, ¿no? Y entonces, claro, Marisol y yo pensamos en cuál es la mejor herramienta, incluso cómo se va a ver, porque también sería un poco desatinado, en mi opinión personal, decir no importa cómo se ve. Lo cierto es que yo era del team no importa cómo se ve, y la experiencia a golpes me hizo reconocer que sí importa cómo se ve, y entonces hay que detenerse también en el importa cómo se ve, pero no es lo que más importa. Lo que más importa es la actividad que favorece. Gracias. Gracias, Omar. Bueno, pues no sé, alguien más si quisiera hacer algún comentario, y si no, pues estaríamos terminando, cerrando este webinar. Y para Omar y para mí fue un gusto haber estado compartiendo esta mañana con todos ustedes, y pues un honor que hayan dedicado 2 horas de su valioso tiempo a escucharnos, y esperamos que haya sido de mucha utilidad, o que se lleven pues elementos, ideas, sobre todo eso, ideas, cuestionamientos que puedan trasladar al contexto de su aula. Y bueno, algo más que también quisiéramos decirles es que vamos a tener un webinar más, y que también va a estar súper bueno y va a estar a cargo de nuestras compañeras Cintia y Yasmín, que también forman parte de la Coordinación de Educación Virtual, y es el 23 de junio, igual en este mismo horario, de 11 a 1. Entonces, pues ojalá también nos puedan acompañar, sobre todo porque pues también va un poquito ligado a esto que acabábamos de estar discutiendo en esta plenaria, ¿no? Y que tiene como tema, pues, cómo usar estos recursos digitales en nuestro favor para, pues, hacer presentaciones más potentes, ¿no? Y bueno, pues también algo que platicábamos Omar y yo entre broma, que una idea que se nos ocurría para ayudar a Armando, pues era invitarlo a nuestro laboratorio de innovación tecnoeducativa, a que pudiera allí diseñar una experiencia, ¿no? Entonces, pues esa invitación también se las queremos hacer a todos ustedes. Para los que no lo sepan, tenemos un laboratorio, un espacio aquí en la universidad que pues hemos diseñado precisamente desde esta coordinación, y que cuenta con una serie de infraestructura tecnológica y mobiliario flexible para hacer realmente prácticamente cualquier cosa que queramos, ¿no? Y obviamente pues cuentan con la federación para poder diseñar una experiencia de aprendizaje súper potente. Y bueno, si quieren más informes sobre esto, también chat o a nuestros correos electrónicos, porque próximamente también estaremos haciendo una experiencia interactiva ahí dentro del ITE para que lo puedan conocer, y que estamos seguras que les va encantaneando y preparando con mucho entusiasmo y con mucho amor. Entonces, bueno, pues ya no nos resta nada más que nos puedan ayudar evaluando nuestro webinar. Es muy importante para nosotros sus comentarios y sus observaciones para que pues podamos mejorar webinars que en lo sucesivo demos, así como también si hay algún tema que les interesaría que trabajemos, pues con todo gusto. Omar, pues si quieres añadir algo más. Gracias, Marisol. No, simplemente reiterar el agradecimiento de nosotros hacia ustedes por darnos estos minutos, este tiempo, pues, para dedicarlo al webinar, extender la invitación. Les dejé en el chat el enlace al cartelito que, según yo, estaba presentando. Ya me dirán si sí lo estaba presentando o no, sobre el webinar que viene dentro de 8 días. Y allí en ese cartel
están los enlaces para el registro tanto de colaboradores de la Ibero Puebla como de colaboradores o de docentes externos, y desde allí podrían registrarse ambos perfiles. Entonces, serán muy bienvenidos a este webinar de dentro de 8 días. Y después de eso, bueno, decirles que, como siempre, en realidad este ejercicio, más que terminar, pues lo que hace es abrir la conversación. Así que están allí nuestros correos electrónicos, y si alguno de ustedes quisiera comunicarse, con mucho gusto podemos establecer contacto por ese medio. Marisol responde muy rápido. Yo me tardo, pero sí contesto. Por favor, denme oportunidad porque de pronto me tardo un poquito, pero les prometo y les aseguro que sí respondo el correo electrónico. Muchas gracias a todos y a todas. Como siempre, ha sido un placer poder conversar un rato con ustedes. Me quedo con muchas inquietudes y eso, ya nos estaremos buscando en otro momento para seguir la conversación. Esperamos en la próxima sesión con el webinar que cierra este ciclo de verano. Entonces, no se lo pierdan porque va a estar buenísimo. Hasta luego, linda tarde. Yeah.